Olá, les saludo com a paz del Senhor. Como estão? Espero que muito bem. Estamos de volta com muita alegria para compartilhar novamente o estudo de número 11 de la carta a los Romanos escrita por el apóstolo Pablo. Que Deus les bendiga a todos e que siga sendo de grande edificação. Paz del Senhor, pastor. Paz del Señor, Pastora Marcia. Un saludo muy especial acá, uno de nuestros seguidores, se dice ahora por las redes, que hay mucha gente que está compartiendo nuestras programaciones, que llegamos ya al número 11. Pasamos ya los saludos iniciales, la tesis de la carta, Romanos 1:18 al 3:20, el paraguas del pecado, y el programa número 10 dimos una gran introducción para entender un poco la justicia de Dios. La famosa expresión, Pastora Marcia, del dicaio o dikaiosune en griego. E que hermoso está nosso estúdio e muita gente que está nos assistindo, que está enviando seus saludos. Veio aí por las redes sociais os comentários, os hermanos nacionais e internacionais que estão escrevendo para nós. Muitíssimas graças, que Deus siga bendiciendo a cada um. Sí, llegó saludos de la India, tenemos saludos de Rusia, de Ucrania, de Polonia, de España, de Italia, ¿verdad? De muchos lugares. Y un saludo muy especial a aquellos que están más lejitos que nosotros, pero por las redes, gracias a Dios, podemos acercarnos. Ese tiene la virtud, dice que aleja al que está cerca y acerca al que está lejos, dice, pero es una utilidad para nosotros en este momento, Pastora Marcia. E que gusto escuchar que hermanos estão usando estes materiais para discussão de mesas redondas, pequenos grupos e também nas igrejas acá del Paraguai. Assim que muitíssimas graças, queridos hermanos, que o Senhor siga añadiendo suas bendições e o conhecimento da palavra del Senhor nunca é demasiado. Sí, la verdad que la Biblia es la fuente inagotable, nunca se acabará. Dijimos en un programa que hay más de 7,000 sermones sobre Juan 3:16, por ejemplo. Y en esa gran gama de la teología, ¿verdad? Esto es apenas una gota y tratamos de que la sencillez no le haga perder profundidad a la Escritura, porque hay iglesias, Pastora Marcia, que no quieren navegar en agua profunda. Solo quiere darle golosinas al pueblo, y la verdad que no es coherente con la Sagrada Escritura. Pablo dice cuando en el capítulo 20 nos he rehuido de deciros toda la verdad. Una nutriente bien condimentada es muy interesante para cualquier persona que tenga tener la salud física, emocional, espiritual y todas esas cosas. Entonces, si no converge eso, generalmente ocasiona problemas, porque aparece cualquier viento de doctrina y el que no tiene respuesta, el culto tipo cumpleaños infantil, alimentarse de chocolate y galletita, tarde o temprano nos va a dar una indigestión y una debilidad y una anemia. Entonces, como cristianos debemos conocer todas las escrituras. Muito bem, pastor. Então, se deixando aí para as pessoas que queiram seguir acompanhando-nos em las redes sociais, no canal de YouTube Estudio 7 ADP, vocês podem encontrar parte por parte de nossos estudos. Também está disponível no Facebook, página Assembleia de Deus Paraguaya Oficial, onde toda a gente aí está nos escrevendo e pode seguir comunicando-se com nós, deixando seus comentários, seus likes, também compartilhando com outras pessoas, como há pessoas que estão aí discutindo em mesas redondas com grupos, que é um material de fuentes fiáveis que está acá, Pastor Osvaldo, trazendo para nós o conhecimento de escudriñar as escrituras, e estamos em Romanos, carta a los Romanos, versículo por versículo, e já vamos avançando para o capítulo 3, o versículo 21, e ojalá podamos chegar a concluir todo o capítulo 3. Y sí, hasta el 26 Pablo trata el corazón de la carta, el corazón del Evangelio, que es la justicia de Dios. Y una persona me dijo, en algunos programas no presentaron más los libros, dice, porque dice que compra los libros que le sugerimos. Sí, acordamos que esto no tiene precio, lo hacemos gratuitamente, nosotros no tenemos
un sponsor, una propaganda, sino lo hacemos para la iglesia. Pero hoy traje algunos materiales. Recordará, pastora Marcia, que dijimos que la filosofía es la encargada de hacer las preguntas y la teología de responder. Y aquí traje algunos libros para la gente que le gusta. De Jacobo Rousseau, El hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe. Y también bastante le hablamos de él, de René Descartes, que él es el fundamento de la duda. Este es Regla para la dirección del espíritu, investigación por la verdad, la luz natural, discurso del método, las pasiones del alma y el tratado al hombre. Este también es de René Descartes, la duda como punto de partida, que es el corazón de la filosofía de Descartes. Y acá tengo también de Descartes, Meditaciones metafísicas, conversión de Burman, correspondencia con Isabel de Bohemia. Y también acá, pastora Marcia, tengo de Aristóteles, Protrético y Metafísica de Aristóteles, que mencionamos también nosotros ya. Y que toma la política Maquiavelo, El Príncipe, que es su obra más conocida, pero también discurso sobre la primera década de Tito Livio, la selección de temas. Entonces tenemos varios materiales para la gente que le gusta acompañar y hacer su biblioteca. Abogamos nosotros que los pastores, en especial donde tenemos cierta influencia, que nuestros pastores que tengan una biblioteca de a poquito vaya formando, porque son herramientas que le va a ayudar a la gran gama del pensamiento, porque todo comienza con la idea, buena o mala, pero comienza con una idea. Así que, pastora Marcia, aquí estamos para hablar sobre el dikaiosune o el dikaió, que sería en el griego la justicia. El ius, dicen en latín, el ius naturalis, la justicia natural o el derecho natural, dirían. Entonces, vamos a dialogarlo, pastora. Bueno, nosotros estamos en la carta a los Romanos, el capítulo 3, y vamos a avanzar ahora con el versículo 21, pero antes, pastor, de entrar en las preguntas dentro de los versículos, iniciamos entonces con una idea de preguntarte, porque estamos hablando de Dios revela su justicia. Sí. Entonces, en el versículo 21, 25 y 26, se repite una idea. ¿Podemos leerlo? Sí, se repite esa idea. ¿Se puede leer, pastora? Adelante. Así dice, el 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. En el versículo 25 dice que a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Sí. Y en el versículo 26 dice, con la mira de manifestar, de nuevo otra vez la palabra, de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En breves palabras, pastor, ¿qué es la justicia de Dios? Muy bien. Se repite la idea aquí que Dios revela su justicia, nos muestra, nos da una claridad. Ahora, siempre tenemos que hacer el contraste, como toda comparación es odiosa, dice un dicho, pero en cuestiones de enseñanza hay que sopesar ambas corrientes. Hasta inclusive Víctor Frank dice que si yo leo una tendencia, una corriente solo, y en un mes yo no leo una idea contraria, tengo el peligro mental de caer en el fanatismo. Yo tengo mis clubes, solamente ahí no me toque mi religión, pastora, pero cualquiera puede caer en fanatismo cuando solo lee. Pasa con las sectas, que no permiten que ellos lean literatura de otra corriente o de otra tendencia o de otra religión. Entonces, los condicionan y le hacen un mal muy grande, y es lo que comúnmente la gente dice, le hacen un lavado de cerebro. No es que le haga un lavado de cerebro, pero en términos filosóficos dice, está alienado. Por más razón que vos le des,
no lo va a entender. Como dice Don Quijote a Sancho, al necio, dice, le mostrarás que 2 más 2 es 4, pero no lo entenderás. Dice. Le dibujarás y le tomarás una torta y cortarás 2 veces en el medio. Y le mostrarás que a partir del medio y el otro medio hay 2 por un lado, 2 lados. Y le mostrarle unir que ahí se vuelve 4. Dice, ni aún así lo entenderá. Dice, ¿por qué? Está alienado, se le quitó la capacidad del raciocinio. Porque la fe no es contraria a la razón. Entonces, por eso estamos aquí. Ahora, hay que contrastarlo con Filipenses 3:9, pastora. Leer un poco ese texto, porque allí nos va a hablar de la manera como nosotros los humanos miramos 3:9, pastora. Cómo miramos la justicia. Allí Pablo va a decir algo muy importante. Puede leerlo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Muy bien, hasta ahí nomás. Pablo dice, porque estaba hablando de un currículum impresionante del versículo 1. Fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día de la tribu de Benjamín, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible, y va. Pero llega al versículo 9 y dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Porque la justicia del hombre se da siempre por la obra. Todo el mundo quiere dejar su nombre en la historia. Decir yo hice esto, yo hice aquello. Pero en función a la ley. ¿Qué en función a la ley? ¿Qué reveló la ley? Dijimos en el último versículo que habíamos hablado. Que nos muestra que en todo estamos en el pecado. Entonces la justicia de Dios es la expresión del Evangelio. Y en esta expresión del Evangelio prima la fe. Y uno no tiene nada que ver con el otro, pastora Marcia. La justicia que viene por la ley demuestra que soy pecador. A ciencia cierta, desde el punto de vista humano, si vamos a aplicar la ley, deberíamos ser condenados a la parte, no sé cuántos grados tiene el infierno de Dante Alighieri, como es la Divina Comedia, pero como dice Pablo de los pecadores, soy el primero, en el último escalón estaría. Pero no vino por ahí. La justicia de Dios en el Evangelio vino por la fe. ¿Qué fe? Creer el Evangelio. ¿Creer el Evangelio qué significa? Creer en Jesucristo, aceptarle en nuestro corazón, reconocer nuestros pecados, arrepentirnos de los tales y aceptarlo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Esa es la posición de lo que va viniendo hablando Pablo sobre la justicia de Dios. Muy bien, pastor. En el versículo 21, seguimos leyendo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Sí. ¿Qué tiene que ver la ley con la justicia de Dios, pastor? Y acá, lastimosamente, como decimos siempre, duele decirlo, pero hay que decirlo. Pablo comienza y dice, pero ahora, ¿en qué momento? En la vida, muerte y resurrección de Cristo, si hacemos una condensación de la cristología. Ahora, ese ahora es después de Cristo. Aparte de la ley, o sea que la ley no tiene nada que ver. La ley no tiene nada que ver con la justicia de Dios. Dicen alguna gente, pastora Marcia, Cristo en nosotros nos ayuda a cumplir la ley. Eso es falso. Mucha gente dijo eso. Falso. Pues dice, aparte de la ley, estaremos volviendo a un legalismo si nos fuéramos por ese camino otra vez. Porque si yo en Cristo puedo cumplir toda la ley, va a ser obra mía. Y Pablo dice, no mi propia justicia, sino la justicia que es por la fe. Así de sencillo, pastor. Muy bien. En el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia.
Sí, todo lo que cree en Él. Siempre está tratando de paganos y judíos. En el orden de pecadores le coloca a los paganos, a los gentiles. Pero Pablo dice, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. O sea, el gentil no puede decir, yo por mi religión voy a buscar el camino a la salvación. El judío no puede decir, no, voy a intentar subir esta montaña de la ley y yo creo que llegaré más allá del monte Everest, en la cima. O como Babel, construyamos una torre para llegar hasta el cielo. Es la posibilidad imposible, porque no sabemos luego dónde está el cielo, porque no lo ubicamos geográficamente. Entonces, la justicia de Dios viene por la fe, y la fe pistis, es confianza en Dios, y fue testificada por la ley y los profetas. Por eso, segunda a los Corintios capítulo 5, versículos 17, nos recuerda el apóstol Pablo. ¿Recordará, pastora Marcia, que dice en ese versículo? El versículo 5. El capítulo 5, versículo 17 de segunda a los Corintios. Vamos a leerlo. Dice ahí, te repito, de modo que si alguno está en Cristo, nuestro texto. Sí, Nueva criatura es las cosas viejas Se pasaron pasaron. y ahora todas son Nuevas. Es decir, mi condición pecaminosa, mi condición pecadora, condenatoria, condenable por la ley, ahora pasó. Porque ahora yo no estoy bajo ese signo de todo lo que cayeron en esa maldición, sino que en Cristo yo me salvé, por decirlo de un modo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación, es nueva criatura, es una nueva creación. Las cosas viejas, las cosas del pasado, se pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Entonces vivimos una vida nueva, toda una creación. ¿Por qué? Por una intervención de Dios. No es un acto mío, porque es la gracia manifestada de Dios. Porque no hay de 1 al 100, pastora Marcia, no hay uno solo. Como aquel chiste que cuentan que el que murió y fue al cielo y encontró un cartel que decía 10,000 puntos para entrar. Entonces viene, no sé quién es el que decía allá por San Pedro o Los Ángeles, depende de cada corriente, ¿verdad? Pero ahí se presentó él y le dice a San Pedro, vamos a ver tu obra. Y le empieza ahí, ¿qué hizo usted? Y yo asistí 30 años, le dije, 30 puntos, dice. Dice, 20 años le cuidé a mi mamá enferma. Por ser tu mamá, 40 puntos, dice. Y después, en 30 años, 10 años no fui fiel, pero 20 años, 10 meses, 20 puntos. Ahí descubre que nunca va a alcanzar los 10,000 puntos. Y piensa en voz alta y dice, parece que lo único que me va a salvar acá es la misericordia de Dios, dice. Entonces el que está tomando, muy bien, ese vale 10,000 puntos, dice adentro, dice. Entonces, nada de lo que yo haga, de lo que yo crea, de lo que yo levante, en este sentido de la salvación, de la justicia de Dios, no hay ningún precio que el hombre pueda hacer, porque todos estamos bajo ese signo. Entonces, esta sección del capítulo 3, versículo 21 y 26, donde Pablo toma el dicayo suné, la palabra justicia, dicayo touteou, la justicia de Dios es la palabra clave para hablarnos en una condensación de pensamiento de toda la implicancia de la soteriología de la salvación. Aquí todas las palabras de Pablo están altamente potenciados por la doctrina de la salvación. Todos sus dichos son soteriológicos. Sería, pastora Marcia. Muy bien. En el versículo 23 ahora hay algo también bastante interesante. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué nos recuerda acá Pablo, pastor? Y es un punto de partida para concebir lo que muchos teólogos, a partir de San Agustín y eso, hablaría del pecado original.
lo que la gente dice, heredamos el pecado. Generalmente así, se heredamos de Adán. La culpa de Adán cayó sobre nosotros, sobre toda la humanidad. Algunos dicen, por culpa de Adán somos todos así. Bueno, pero tenemos que recordar aquí lo que mucha gente le llaman la imputación. O sea que por culpa de fulano yo estoy cargando esto. Recordarás que vino Abraham, Isaac, Jacob y después los 12 hijos de Jacob. Y entre ellos Leví. Pero Abraham le dio el diezmo, recordará a Melquisedec, pastora Marcia. Pero dice la Biblia que a través de sus lomos, a través de su simiente, él pagó, dice, el diezmo por los otros. Podríamos leerlo para no quedar en mi palabra, porque parafraseo un poco la Biblia. Hebreos 7:4, no sé si nos va a dar el tiempo. Hebreos 7:4 al 10 sería. Pero el versículo 9 podemos leer. Y vamos a dejarle a nuestra amable audiencia para leer todos los versículos. Tienen que leer para entender esto, el capítulo 7, versículo 4 al 10, para entender la idea que estoy hablando. Sí. Pero el tema en sí es el versículo 9. Entonces leemos el 9. Sí. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Recordemos, Abraham, Isaac, Jacob, después los 12 hijos. Pero ahora dice la carta a los hebreos que cuando Abraham pagó el diezmo a Melquisedec, Leví también ya estaba en sus lomos. Y de ahí sacan el pecado original, pastora Marcia. O sea que Adán pecó, y si todos venimos de Adán, también él ya pecó por nosotros, por decirnos. Y la culpa de él nosotros lo cargamos. Y ahora somos pecadores por Adán. Bueno, esa es la concepción común que la gente ve. Pero Pablo ve acá la justicia de Dios. Ahora, que Cristo haya muerto por todo el hombre, no es como, ahí la gente ya no dice como Adán. Adán pecó, ahora toda la humanidad es pecadora. Pero nos dice también, Jesucristo nos salvó, ahora todos son salvos. El universalismo. Sino que ahora se necesita un elemento, que la justicia de Dios es por fe y para fe. Es decir, que imagina que un niño que muere, no sé, de 6 meses, cargó el pecado de Adán y él tiene que ser condenado porque aquel pecó y él es pecador también. Eso no lo dice la Biblia. Pero algunos inconscientemente están repitiendo eso. Por eso viene la idea del limbo, que ahora ya no lo tienen, o el purgatorio, un intermedio. Si el purgatorio fuese real, entonces pareciera que la muerte de Cristo no es totalmente eficaz, que falta un poquito otra vez. Entonces, allá es una discusión doctrinal, ya es una discusión bíblica, teológica. Entonces, tratar el modo de la justicia de Dios, que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Entonces Pablo nos recuerda que en el signo que vino hablando el 1:18 al 3:20, el gentil o el pagano y el judío también es pecador, que no se olvide, porque la gente habla mucho de los pecados morales, pastora Marcia, las cosas que nos dividen a los seres humanos. La altivez, por ejemplo, el orgullo, la persona que se cree, decimos nosotros en Paraguay, la persona exaltada, orgullosa, porque es más alto, porque es más bajo, porque es más musculoso, porque tiene dinero, porque tiene más carro, tiene más conocimiento, tiene más títulos, Dios le usa más, Él es más santo. Imagina todas esas cosas. Nos recuerda Pablo, no te olvides todo lo que se te perdonó. No quiero entrar mucho y divagar mucho de la línea que venimos llevando por Romano, porque las ramas son muy interesantes también, como la oración del fariseo y el publicano. El fariseo dice, yo oro
3 veces por semana, 3 veces por día, ayuno 3 veces. Y ni siquiera soy como este publicano que está a mi lado. Y el publicano no ni más alzar del polvo. Dice, Señor, yo soy pecadores. Y ahí Jesús pregunta, ¿quién fue justificado? O la parábola de los 2 deudores, que uno debía 100 denarios, 100 días de trabajo. El otro debía 180 años de trabajo. Y ese que recibió perdón de 180 años de trabajo, no pudo perdonar 100 denarios a un prójimo. Y muchas veces en la iglesia hay gente muy altiva. Y la altivez no es un buen consejero. Y es la antesala a la caída. Un signo de los siervos de Dios, Pastora Marcia, es la humildad. Que esa humildad no lo debe cercenar, quebrantar ni quitar, ni los cargos, ni la gracia de Dios, ya sean dones, carisma, conocimiento, influencia, ser, no sé, supervisor, apóstol, intergaláctico, no sé, interplanetario, como hay tantas credenciales hoy. Pero a veces las actitudes dividen a la gente. Generalmente la gente con estos males son repelentes. Como dice la gente, ni siquiera a su perro le aguanta. En cambio, con la gente humilde, porque Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, muy importante esos temas, pues, parecen sencillas, pero en la práctica allí están. Vale destacar também a falsa humildade também, porque se apresenta com roupas feias, achando que é assim humilde, ¿verdad? Sí, confundiendo la humildad con estatus social, ¿verdad? Con ropa andrajosa, o gente que solo está para pedirte dinero o pedirte favor, que la iglesia tiene que cuidar. Bueno, la gente va al extremo. Los extremos. Sí. Siempre hay que tener el equilibrio. Y Pablo nos recuerda, por cuanto todos pecaron, todos también. Pablo dice, no por cuanto todos heredaron la culpa, no dice así. Por cuanto todos pecaron, todos también están destituidos de la gloria de Dios. Aquí no entra la justicia, de la gloria de Dios. Porque el propio Dios también ya dejó el libre albedrío para el hombre, ¿verdad? Para elección. Porque ahí en nuestra vida, dentro de lo que estamos aprendiendo, tiene las responsabilidades de la vida cotidiana. Como cristianos. Sí, entendemos que el pecado, dijimos en programas anteriores, que es un ejercicio de la libertad del hombre. Porque el calvinismo, con John Calvino, por injerencia de Ulrico Zwinglio, y por el teólogo Agustín, que tomó un libro, justamente no tengo acá el libro de Platón, que está tengo en Casa de la República, un último capítulo, allí de ahí saca la base del calvinismo, que Dios ya escogió a los que van a salvarse y Dios ya separó a los que van a perderse. Entonces no hay la libertad humana, el libre albedrío, la capacidad del hombre de escoger entre el bien y el mal, porque está predeterminado. Tarde o temprano tendríamos que culparle a Dios entonces del chi que puso en nosotros para pecar. Como diría uno de los filósofos, qué extraño Dios. Nos puso la naturaleza pecaminosa y ahora nos condena por ser pecador. Pero dijimos, Romanos 1, 18 al 3, 20 en programas anteriores, muchísimo hablamos, que el hombre es responsable de su pecado. Ni Dios es el culpable, aunque no soy abogado del diablo, que es una figura del derecho canónico, Pastora Marcia, ni el diablo en este caso es el culpable, es el hombre el culpable. En su libertad decidió no dar gracia ni adorar a Dios. Así mismo. Qué interesante. Y vamos a seguir hablando acá en el versículo 24, pastor, que dice, siendo justificado
gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Acá, pastor, semejante regalo es tan simple así, o que sea, ¿qué es redención? Y acá está el versículo 24, por cuanto todo pecado siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gracia, charis, ¿verdad? Charitos, es el favor de Dios. La justicia de Dios por la fe lleva al hombre a la justificación. Y es gratuitamente. Como diría un profesor mío en la facultad cuando le recordaba a la riqueza de las naciones de Adam Smith, y allí está el teorema de la mano invisible, y decía así, de tan simple que es, muchos no lo entienden. Y esto es de tanta gracia que es, de tanto favor y merecido, acaba muchos no creyendo, porque el hombre quiere sobresalir en su ego. Y cuando sobresale mi ego, porque yo no tomo, yo no fumo, yo no bebo, yo no robo, yo no mato, todas esas cosas, caímos de la gracia. Es gratuitamente, no hay cómo hacer. Y redención, pastora Marcia, es una palabra que se usaba mucho antes en la época de la esclavitud y significa sencillamente liberación, salvación. Entonces entendemos que la salvación es integral y no estoy hablando aquí de la teología de la liberación porque tiene muy desarrollado y bien desarrollado, por más que cuestionamos la teología de la liberación y somos contrarios al punto de partida y a la praxis, al método que ellos quieren utilizar para que nosotros tengamos una idea. Entonces, ese es el problema con la teología de la liberación. Entonces, Dios manifiesta su justicia. Entonces, pastor, pero sí. Antes de pasar para las siguientes preguntas, algo me llamó la atención, porque hablando de salvación, hay corrientes que hablan que Dios pagó al diablo por nuestra salvación, por nuestra redención. Muy bien, lastimosamente que en esfera pentecostal hay mucha gente que predica eso, que Dios pagó la culpa de Adán, que se le quedó debiendo al diablo y ahora vino Cristo a pagar eso. No, Dios en cuanto Dios no le debe nada a nadie. El gesto de Cristo no es para pagar una deuda, a pesar de que se puede entender por un lado y correctamente que se pagó el precio, pero no una deuda a nadie. En otro sentido, nosotros todo pecado es contra Dios. No hay pecado contra Dios. Y todo pecado pasa por el prójimo. A pesar de ser un referente de la teología de la liberación, Gustavo Gutiérrez dice que no hay un solo pecado que se pueda hacer directamente contra Dios. Ahora, muy oportuna y muy clarificadora esa pregunta. Solamente quiero responder, pastora Marcia, que dicen los biblistas y los exégetas que los mejores teólogos no son los que escriben libros voluminosos y que dan respuestas impresionantes, sino que aquellos que hacen preguntas interesantes. Imagina eso. Me ha hecho pensar mucho eso. Porque los mejores teólogos son los que hacen preguntas interesantes. Y esta es una palabra, entre comillas, herética, que Dios le pagó al diablo. Dios no le debe nada a Don Sata. O sea, él no tiene una cuenta corriente bancaria, está en quiebra. Y lo peor que está condenado. Y lo peor que tenemos autoridad y poder sobre él. Ahora va a venir a pagarle qué cosa. Pero por amor, Cristo Jesús se fue a la cruz y pagó una deuda. Va a pedirle a nuestro operador que me pase mi herramienta, se cayó. Va a salir en el programa acá el pastor Alcrey que está girando ahí. Se fue la herramienta ahí, ¿verdad? Entonces, justo estoy hablando demasiado al diablo y entra Alcrey ahí.
No, este es un gran siervo de Dios. Sí. Una bendición. Una aureola ahí ahora, una iluminación apareció ahí. Che. Y bueno, Pastor, pero ese es muy interesante, Pastora Marcia. Dentro de esa esa pregunta. palabra, gratuitamente, Sí, Pablo presenta un Dios permisivo. claro que no, no lo presenta un Dios permisivo, Pastora Marcia, porque lastimosamente, duele decirlo muchas cosas, Pastora Marcia, pero en la iglesia todos quieren gratis las cosas. Viene un grupo de libros acá y dice, ese no van a regalar, ese es lo primero que te dice, que aprendió tanto Y del después no lee. y después no lee, lo peor de los casos. O no solamente, aquí en Paraguay una vez vino containers de libros porque el Paraguay, la línea de lectores es muy baja, pastor. El porcentaje es muy poco de la gente. Uno por el idioma guaraní, una cultura oral. Hay muchos factores, pero lee poco, lee poco. Un tiempo atrás vino una entidad y trajo una biblioteca de 30 libros a los pastores. Comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos, todas esas cosas. Pero yo traje a unos 20 a 30 pastores de nuestra iglesia. ¿Y sabe qué hizo? Que me recuerda lo que dijiste. Llevaron todos los libros. No es que no leyeron, pastora. Se fueron a vender todos los libros. Dios mío. Hicieron plata. Entonces, el remedio es peor que la enfermedad ese. Porque, como dice Barbara Gru en este libro que estuvo perdido en inglés y que se encontró no hace mucho y un paraguayo encontró allí en Londres y lo tradujo al español. Un pueblo desconocido en una tierra desconocida. Probablemente el primer misionero enviado al Paraguay, 1875. Vivió con los nativos él. Y en ese libro él dice, el que se convence por la fuerza continúa con la misma opinión de antes. Una vida no actualizada, no redefinida, dice Sócrates, una vida no reflexionada, no vale la pena vivirla. Entonces, así es, Pastora Marcia. No es un Dios permisivo que presenta Pablo, porque alguien podía entender que por ser gratis o gratuitamente, eso estaría así. Vamos a preguntarle aquí a nuestro jefe de cámara técnico, y ¿cuánto tiempo nos queda? 5, 10, 15, 20 minutos. 20 minutos. 20 minutos. Sí. Vamos a desarrollar un poquito Quiere decir más. que vamos a irnos en el tiempo un 20. Sí, está muy bien, pastor. Muy bien. Pastor, con relación a uno del versículo 24, ¿hay relación del propiciatorio y la cruz? Sí, la pregunta anterior era que me dijiste si esto hay que mirarlo como un Dios permisivo. Sí. Pablo dice que Dios pasa por alto el pecado, pero no lo deja sin castigo al que no lo quiere recibir. No es un Dios permisivo. No estamos hablando de un universalismo que al morir Cristo en la cruz, toda la humanidad se salvó. Se podía decir en un momento que virtualmente Cristo murió por todos los hombres, no por un segmento, por los selectos, como diría Calvino. Cristo virtualmente murió por todos. Virtualmente, Pastora Marcia, todos están salvos, pero se hace real en el momento de la fe, en el momento que uno acepta. Porque ¿qué pasa? Como recién estamos diciendo, yo te regalo todos estos libros y al salir acá en la calle lo tiras todo. ¿De qué vale? Porque esa expresión, si se puede perder la salvación en cuanto a la salvación que ganó Cristo, ¿cómo se va a perder? Pero la pregunta orienta, ¿una persona que fue salva puede volverse a perder? Porque esa es la correcta pregunta. Entonces, Pablo dice que no deja sin castigo al pecado, porque el pecador que muere en pecado, no importa si es gentil o si es judío, sin Cristo, como dicen ustedes los brasileños, no tem jeito. Entonces, recordemos esta palabra profunda, Pastora Marcia, que te voy a mostrar en la Biblia. Segunda
en mi Biblia, quiero decir, pastor, en esta que tengo, segunda a los Corintios, el capítulo 5, el versículo 21. No sé si podía leerlo acá, para encontrarlo más rápido, ¿no? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué palabra tremenda. No sé si la parte B poder repetirnos en la audiencia. Fuerte como un pentecostal, aleluya, gloria a Dios. Gritando en lengua, Marcia. Aleluya. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, que la vida en Cristo, Cristo al final es la justicia de Dios. Pero si yo estoy en Cristo y miro a mi hermano, yo veo en él la justicia de Dios. Porque ese infeliz, sinvergüenza, ladrón, mentiroso, y todavía no dije nada de él, de su pasado, ahora es un santo varón de Dios. Ahora lee la Biblia. Como dice Walter Omar Villagra, ahora leo la Biblia, voy a la vigilia y canto a mis señores. Antes andaba como un helicóptero con la hélice para abajo, pudiendo tumbarse a cualquier lado de tanta borrachera, ¿verdad? Pero ahora ya no. Ahora ese creyente, porque si la iglesia tomase conciencia de la justicia de Dios en el hermano, no lo juzgaría, no lo criticaría, no lo denigraría y no lo miraría con tanta denigraciones. Porque Pablo dice acá en el 5:21 de segunda carta a los Corintios, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces en Cristo no hay condenación, pero hay justicia de Dios. Y me preguntaste qué relación hay entre el propiciatorio y la cruz. Muchísimas veces, pastora Marcia, en la ley, llamémosle la ley que dijimos que era la Tená, ¿verdad? La Torá, el Naví, que son los profetas, el Ketubín, los escritos, ¿verdad? Lucas 24:44. Dios dice muchas veces, me mostraré en el propiciatorio. Pero Pablo muestra aquí a Jesucristo como justicia de Dios, pero en la cruz. Allí está la justicia de Dios. Bien, pastor. Y acá en el libro de Levítico, ¿Sí? capítulo 16 y el versículo 2, vamos a seguir hablando sobre el propiciatorio. Sí. Dice, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Sí. ¿Tiene alguna relación, algo a ver con...? Sí, otra vez Dios repite que se mostrará en el propiciatorio. La palabra propiciatorio, pastora Marcia, en hebreo es caporet. Entonces, viene de la raíz del verbo, ¿verdad? Que es cafar. Y cafar significa cubrir, aplacar. Podría entenderse como cancelar o redimir. La famosa palabra hilasterión en griego. Pero recordemos que cuando 1:29 de Juan, pastora Marcia, cuando Juan el Bautista le ve a Jesús y dice, he aquí, el Cordero de Dios. ¿Y cómo era que dijo? ¿Qué? Quita el pecado. Quita, no ya que cubre, no que esconde, que quita el pecado del mundo, no solo de Israel, porque Cristo murió por todos nosotros. Entonces, es muy interesante esa relación porque Dios se iba a mostrar ahí en la cruz. Muy Perfecto. En Gálatas, en el capítulo 3 y el versículo 13, vamos a seguir hablando sobre Redención. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Pastor, ¿cómo se entiende este versículo?
¿Jesús se volvió pecador en la cruz? Sí, podría alguien entender. ¿Qué versículo? Capítulo 3 3, y versículo el 3. versículo 13. Muy bien, versículo. Cristo nos redimió de las maldiciones, hecho por nosotros maldición. Porque dijimos que el propiciatorio donde estaba el arca, los querubines, todas esas cosas. Yo me mostraré en el propiciatorio, donde se ponía la sangre. Es la presencia donde Dios se manifestaba. Pero ahora dice Pablo que hecho por nosotros maldición. Cristo no se hizo pecador, se hizo pecado, no se hizo maldito, no se hizo maldito ni pecador. Se hizo maldición o se hizo pecado en otra traducción. Es decir, que Dios le hizo pecado por nosotros. Acordémonos de que Él murió allí en la cruz por nosotros, en la cruz. Muy bien. Hay que hacer esa salvedad siempre. No podemos decir Jesús se volvió pecador, se volvió maldito en la cruz. No. Ya escuché Dios lo hizo muchísimos- maldición, Dios lo hizo pecado. Sí, pastora. Muchas equivocaciones tienen esto, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y qué es la doctrina de la imputación? De la imputación. O sea que Cristo fue imputado por nuestros pecados. Y ahí habría que recordar un poco, le llaman la epístola de la cortesía a Filemón. Y Filemón no tiene capítulo. El versículo 18 por lo menos se puede leer, pastora. Vamos a buscar. Filemón. Sí. Está después de... Acá ya Allá encontré. Filemón, versículo 18. Iba a decir una tontería. ¿Verdad? Y si en algo te dañó ¿Te dañó? o te debe, ponlo a mi cuenta. Sí, Pablo habla de la imputación por causa de Onésimo, ¿verdad? Que es un juego de palabras en el griego, útil, Onésimo. Y en otro tiempo te fue inútil, dice, pero ahora se convirtió aquí en la cárcel, se escapó de vos, te robó, dejó una deuda impagable, dice. Pero ahora él ya no es aquel pecador, dice. Ahora Pablo le muestra en el propiciatorio, este ya pasó por la cruz de Cristo, dice. Ya no tiene deudas. Y si algo te debes, ponlo a mi cuenta que yo cuando me vaya te pagaré. Pablo está en la cárcel en Roma, condenado a muerte ya, pero hace por la diplomacia. Y entonces esa misma doctrina, pastora Marcia, pasó con nosotros. También se expresa su justicia. Miren lo que dice Romanos 3:26. Todavía no leemos eso, pero para recordar esa imputación. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Mire, Pablo en la cárcel, le encuentra a Onésimo, le predica, se convierte, lo envía a su amo. Él era esclavo. Pero él dice, si te debe algo. Y después Pablo le dice también, a pesar de que tú me debes a mí también por el Evangelio. O sea, no hubieras encontrado el camino de la salvación si yo no te hubiera predicado. Entonces, yo creo que vos me debes más, dice Pablo. Pero lo dice con una diplomacia tremenda. Entonces, en una palabra, ¿qué le dice? Condonarle su deuda. Deja de lado lo que te perdió. Vos sos una persona rica, no te va a afectar mucho. Entonces, Cristo es el que sufrió el castigo de Dios. Sobre Él fue el pecado del hombre. Ahí fue imputado nuestros pecados. Entonces, no es la justicia vengativa que habíamos hablado, sino que encontramos una justicia benéfica, propiciatorio. Allí se daba el sacrificio, la sangre, la muerte. Ahora se da en la cruz eso. Por eso nosotros somos reconciliados ahora. Y como dice, redimido, santificado y glorificado, como habla mucha gente, como el proceso de un creyente. Todo lo que el hombre haga para la salvación tiene que ver con el pecado. Pero la justicia de Dios es la expresión de Jesucristo. Todo tiene acceso a esta salvación. Y todas nuestras buenas obras, que viene después la nueva criatura, que después viene para todos los que han aceptado a Cristo o que nacieron de nuevo, la Biblia lo llama fruto del Espíritu, para que no diga que es obra del creyente. A pesar que en Apocalipsis dice que a los que mueren por la fe, sus obras continúan con ellos.
Excelente, pastora. Nosotros estuvimos hasta ahora hablando de la revelación de la justicia de Dios. Sí, Ahora, pastor, ¿qué es la justicia? ¿Cómo se entiende por justificación? sí, la justicia, dijimos, justifica. La justicia es de Dios, es santo, insobornable, todas las cualidades de un buen judío. Ahora, la justificación viene para el pecador, porque es como un tribunal. Está el reo, el hombre, la mujer, el juez es Dios Padre, por decirlo así, por graficar solamente, pastora Mar. El fiscal es el diablo y nos acusa y tiene toda la justa razón. Pero nuestro abogado de Cristo, y no solamente paga por nosotros una fianza, Él como sumo sacerdote entra y muere por nosotros. Entonces nuestro abogado entrega su vida por nosotros. Y cuando el Evangelio se expresa su justicia, allí está la justificación al aceptar a Cristo. Es la declaración de la libertad de la culpa. Y eso se da inclusive en niveles celestiales. Porque al morir, por lo menos lo que creemos en la vida después de la muerte, por lo menos lo que creemos en la salvación, seremos recibidos por Dios, porque esa es la promesa. ¿Cuál es la garantía? Signo y señal en este tiempo, la resurrección de Cristo. Si se probara que Cristo no resucitó, todo lo que hacemos sería vano y sería fútil, sería inútil, pero Cristo resucitó. Eso es, pastora Mar, Entonces, los beneficios, eso sería la justificación en sí. El pecador ha sido justificado porque aceptó que el fiador murió por él, la sentencia de muerte que había sobre su cabeza. Pero con su muerte, Jesús dio muerte al pecado, dio victoria al diablo y dio victoria sobre la propia muerte. Venció al pecado, al diablo, a la muerte en la cruz del Calvario. Y como dicen aquí en la ciencia contable, foliado y rubricado, la sangre de Cristo nos da la garantía que está rubricado, firmado por Dios, que nuestra salvación es más que segura. Qué bendición grande, ¿verdad? Entonces, pastor, hay los beneficios de la justificación. Sí. ¿Y en qué momento llega Dios al hombre? Muy bien, los beneficios de la justificación. Dijimos que virtualmente el mundo entero estaba con Cristo en la cruz, porque Dios concilió consigo al mundo entero a través de Jesucristo. Podía dar eso pie al universalismo, que no es lo que estamos predicando. Ahora, Barth interviene a Bultmann porque Bultmann en esto tiene que darse en un momento existencial. En algún momento existencial de la vida, el hombre, si quiere tomar los beneficios de la obra redentora o el beneficio de la justicia de Dios, tiene que hacer un alto de un arrepentimiento, una metanoia y aceptarle a Cristo en su vida, en un momento existencial. Ahora, eso se da en todos los momentos de mi vida. No es el asunto histórico solo de Jesús, sino el aquí, a la hora, aquí en este momento. Entonces, ese existencialismo a Rudolf Bultmann se le va a la mano. Es donde interviene Barth sobre su teología. Entonces, esos son los beneficios. ¿Y en qué momento llega? Llega la redención en un momento histórico, en un momento no del pasado, sino aquí y ahora. O sea que si en este momento alguien acepta a Cristo y toma para sí para la fe, todo lo que estamos diciendo de los beneficios que habla aquí la justicia de Dios, en ese momento puede experimentar un cambio de vida muy grande, pastora Marcia. Qué interesante, pastor, está nuestro tema, pero nuestro técnico ya está haciendo así. Sí, otra vez. Otra vez ese técnico. Está encantador y apasionante nuestro tema. Invito a todas las personas que puedan seguir acompañándonos desde las páginas de nuestro canal virtual, en página de YouTube.
Estudio 7, mi esposo, ese técnico, me tira, saca la concentración, Es perdón. que vos no entendés el lenguaje de señas. Tienes que estudiar braille, pastor. Estudio 7 ADP, também allá em Facebook, Assembleia de Deus Paraguaia Oficial. As pessoas podem estar aí recebendo este material que nós estamos elaborando com o nosso pastor e pode estar fazendo também suas reuniões, pode enviar-nos seus comentários, também suas perguntas, se há alguma dúvida que se queda pendiente, está acá o pastor Osvaldo para poder estar aclarando. Feliz es lo que tiene una duda, pastor. Yo tengo muchísimas. Estoy leyendo mucho a Descartes mismo. Descartes dice, tengo que dudar de todo, y lo único que no puedo dudar de que yo estoy dudando y de mi propia duda. Así que, lógico, sí. Está dentro de los límites de nuestra capacidad si estuviere. Claro que vamos a contestarse ahí algunas personas, algunas preguntas interesantes de algunas personas. Con mil gusto, pastora Marcia. Entonces, vamos a cerrar aquí porque nuestro director técnico acá ya está con cara fea ya y tenemos que parar aquí por más que esto está más apasionante que dijimos. El pecado. Ahora es la justicia de Dios, pastor, porque está más apasionante ya que la justicia de Dios porque es tan profundo, tan profunda, ¿verdad? La palabra de Dios, todo esto que se reveló para nosotros. Así que vamos a hacer una oración y cerrar un capítulo número 11. Y como el 11, después viene el 12, que para mucha gente es un número muy simbólico en la Biblia, esperemos que el 12 sea más atractivo todavía. ¿Por qué no oramos, pastora Marcia, en este momento para terminar nuestro programa? Amén. Padre bendito, te damos gracias, Senhor, por estes momentos, onde, Senhor, estamos mais uma vez mirando, Senhor, os comentários, todo, Senhor, que Tu has revelado em Tu palavra, e sabemos, Senhor, os benefícios grandes que Tu realizaste por nós, em favor de nós, Jesus. E agora, Padre, intercedemos também por esta pessoa, Senhor, que está vendo estes comentários e que Tu, Senhor, através de Tu Santo Espírito, pueda estar tocando seu coração, que pueda aceitar a Ti como su Salvador, aquele, Senhor, que pode dar a justificação de todas suas culpas, librando, Senhor, de toda a maldade, e pode, Senhor, transformar sua vida, escrevendo, Senhor, seu nome no livro da vida, e assim, Senhor, ter a garantia da vida eterna. Padre, te damos graças, Senhor, por esta oportunidade, onde podemos recordar tan sacrifício, Senhor, que Tu também has realizado por nós. E a Ti, Senhor, te rendimos a glorificação e te agradecemos, ó Padre, por esta oportunidade de reconhecer Tu poderio sobre nossas vidas. Te pedimos, Senhor, estas ricas bendições que pueda manifestar cada momento, Senhor, nas vidas que reconhecem a Ti como Salvador. Creemos e queremos seguir creyendo em Tu graça salvadora. E a Ti, Senhor, toda a honra. Te agradecemos, Senhor, por este momento, em nome de Jesus. Amém. Amém.